¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy, como les he prometido, es lunes 23 de junio. Estamos grabando la clase, realmente fue la semana pasada, pero va a ser una clase bastante interesante porque es un proceso nuevo para ustedes. ¿Ok? Hoy vamos a abarcar el tema del proceso de rotomoldeo. El proceso de rotomoldeo es un proceso bastante interesante porque a diferencia, por ejemplo, de extrusión, en donde se recuerda, veníamos el material que entraba por la tolva, pasaba por la extrusora, todas las fases del tornillo, llegaba al dado y al final había un dado formador, una boquilla formadora, ¿no? Y ahí daba la forma de un producto, ¿ok? Aquí en cambio lo que tenemos es un horno, básicamente. Si ustedes ven en la foto, lo que podemos ver es un horno metálico que está dando vueltas, ¿ok? Entonces, ya por atrás no vemos que las aplicaciones son huecas, ¿no? Son vacías. Y claro, eso nos tiene unas ventajas y nos tiene unas limitaciones, tanto en el costo del utillaje, o sea, en el costo del herramental que vemos ahí, el molde en sí, y el costo del equipamiento y el proceso en sí. Entonces, básicamente, lo que estamos haciendo es una pieza, la vamos a formar a través de la forma del molde, ¿ok? Entonces, el material usualmente, o por lo menos aquí en Ecuador, que es lo que venimos usando, es una resina sólida, básicamente un polvo. Pero normalmente se puede también hacer de otro material que son líquidos. ¿Ok? Es decir, el material de decir que es polvo es pulverizado. O sea, puede ser los mismos pellets, pero se pulverizan, o el mismo material, si se lo reprocesa, se pulveriza y se obtiene un material como el que vemos ahí, un plástico. Ahora, este molde, como vemos ahí, rota, ¿ok? Y rota en ambos lados. O sea, como vemos ahí en el vamos a ver el proceso y ahí vamos a explicar un poco la rotación, que es bastante interesante. Vemos, se abre el molde, son dos cavidades, ¿ok? Uno pone el polvo, se cierra la cavidad en la segunda fase, en la segunda parte, y se procede al calentamiento. Este calentamiento, igual, lo que propone, y lo vamos a ver un poco más adelante, es que el material pase, como hemos visto anteriormente, ¿no? De un estado sólido a un estado semisólido, porque vamos a ver que no es que llega a estar líquido, como en el caso de la extrusión, ¿no? Sino que básicamente en la superficie externa se funde y es como que se pone sticky, pegajoso en la superficie y se comienzan a pegar los poros. Pero ahora vamos a ver un poquito más adelante. Pero la característica es la siguiente, miren, llenamos el polvo, luego ese eje va a dar vueltas en dos lados, va a tener un eje principal, como lo podemos ver aquí, ¿ok? Un eje principal, miren, este es el eje principal, ¿ok? Y este de acá es el eje secundario. ¿Ok? Entonces es como que estamos, como que tuviéramos una centrifugadora. La centrifugadora, tratamos de poner el material afuera. Entonces le damos velocidad, tanta velocidad, que el material trata de, en este caso no es tanto, es como mantenerse con la fuerza centrífuga, mantenerse en el exterior. Pero en realidad lo que el material va a hacer al moverse, este horno, de todas las maneras, es como recubrir la cara interna, como se ve en la figura 3, recubrir la cara interna del molde. ¿Ok? Y luego de eso de ahí viene el proceso de enfriamiento. Hay una temperatura pico que la vamos a ver y luego viene el proceso de enfriamiento. Como aquí podemos observar cuando ya se ha producido el enfriamiento, ¿ok? Se produce esta contracción ligera y el molde sale. ¿Ok? Este es básicamente el movimiento del horno. Y aquí es interesante porque vemos el material, ¿no? Así, ok, 3 4 5 ok. Pero usualmente ese es el movimiento. El material, como vemos, va a estar así. Ya lo vamos a ver bien y va a estar dando vueltas. Pero lo que va a hacer en resumida es recubrir el, el horno interior. Limitaciones y ventajas. Claro, como en todos los procesos que hemos visto, tenemos unas cosas positivas y unas cosas negativas. Por ejemplo, como dice,
Se pueden producir partes muy grandes. Claro, se limita el tamaño del horno. Pero, aunque es muy grande, imagínense hacer una máquina inyectora, una máquina sopladora con ese molde. Fuera muy complicado y fuera muy costoso. ¿Ok? Entonces, claro, la limitación es que está en un solo horno. Nada más. O sea, no hay como hacer muchas piezas. ¿Ok? Pero se pueden producir piezas muy grandes. Algunos moldes pueden ser localizados en una máquina al mismo tiempo. Claro, es que es posible que uno ponga dos, tres moldes en el mismo horno. O sea, los moldes están en el horno grande. ¿Ok? Evidentemente que para unos moldes grandes, como los que vemos acá, solamente hay un horno. O ya vamos a ver en esos casos inclusive cómo se puede curar el material. ¿Ok? Pero estas piezas pequeñas sí podrían estar, por ejemplo, en un horno. Algunas piezas. El molde es su maquinaria para la elaboración es económica. Claro, ya se pueden ver que es básicamente un eje de rotación en ambos lados. Eso no es costoso, por un lado. Por el otro lado, la máquina tampoco es costosa, ¿ok? Como la extrusión, inclusive los sistemas, claro, podemos siempre tener un software y todo, pero el sistema es menos que una extrusora, menos costoso, y el molde es bastante económico. Esa es una gran ventaja, sobre todo, por ejemplo, en latitudes como las nuestras, en donde que usualmente nosotros importamos el hierro y aquí hacemos el molde. Entonces, realmente, acuérdense que importar hierro o las planchas es caro. Entonces, eso es costoso. Eso no lo podemos hacer fácilmente. Cuesta. Entonces, hacer un molde con unas planchas delgadas, como es la que necesitamos aquí, porque no se somete a mayores esfuerzos. Acuérdense que el polvo solo va a estar recubriendo el interior del molde, nada más. No es como en extrusión, que soporta esfuerzos, o como en inyección, más aún, que lo veremos en el futuro. ¿Ok? Entonces, esto de la elaboración es económica. El cambio de materiales, color y espesor es sencillo. Uno hace un producto y luego el siguiente pone otra materia prima y cambia de color fácilmente. Cosa que en extrusión ya sabemos que es complicado y en inyección lo mismo. Podemos tener variables espesores. ¿Por qué? Porque dependiendo de la cantidad que pongamos adentro, el espesor va a cambiar. Podemos tener gran masa y vamos a tener un gran espesor. Podemos tener menos masa y el espesor va a cambiar. Y esto va a variar dependiendo de las características mecánicas que esté sometido nuestra parte. Pueden ser grandes esfuerzos como un tanque o menores esfuerzos como vemos en la figura aquí, estos sistemas pequeñitos para la industria medicinal o médica. Eh, Puede tener un acabado superficial, claro, el acabado no es la pintura, ojo, ¿no? Por ejemplo, estos detalles de esta muñeca son hechos, pero el acabado superficial, los detalles que vemos aquí, todos los detalles, esos sí son hechos realmente en el molde, ¿ok? Pueden ser, por ejemplo, cosas muy grandes, rígidas, como pueden ser cosas muy elásticas o plásticas como esta muñeca, ¿ok? Las partes tienen bajos esfuerzos residuales. A diferencia, por ejemplo, en extrusión o en inyección más aún, que nosotros sometemos el material a esfuerzo y lo enfriamos con esfuerzos, aquí no hay esfuerzos, porque el material sencillamente estaba solito llenando. Eso es interesante porque el producto no se va a curvear, no se va a encoger, ¿ok? No va a tener esos problemas que usualmente lo tenemos, por ejemplo, en inyección. ¿Ok? Las cadenas de polímeros no se alinean y no se desarrollan estrés. O sea, no se alinean porque acuérdense lo que vimos, ¿no? El material está así dando vueltas. Entonces tienen sus cosas buenas y malas. Por ejemplo, malas porque evidentemente que ya sabemos, cuando se alinean las cadenas tenemos un mayor esfuerzo. ¿Ok? Aquí no hay alineamiento. La ventaja es que en cambio no se desarrolla estrés, cosa que en instrucción o inyección se puede desarrollar estrés. El estrés en la parte de la es debido a la contracción de las cadenas a enfriarse, claro. Está el material así y de repente se enfría. Ese puede ser la contracción, pero no es porque uno procesa con un esfuerzo y enfría las piezas que han sometido a un esfuerzo. ¿Ok? Y se produce una cristalización de algunos polímeros dado por el enfriamiento, que usualmente no es tan rápido como, por ejemplo, en extrusión. Acordémonos que el material sale, por ejemplo, una tubería sale y va directo al agua. ¿Ok? En cambio, en este caso, el material está dentro del horno,
en un horno dando vueltas. Entonces, si bien eso se lo enfría, va a depender de la capacidad de transmisión de calor o de enfriamiento del molde. ¿Ok? Limitaciones, baja velocidad de molde ciclos, porque acuérdense que tenemos un ciclo, si se ponen a dar cuenta, ¿no? Abrimos un molde, llenamos el polvo, cerramos, damos vuelta, calentamos, enfriamos y abrimos el molde. Entonces vemos que hay un ciclo. Ese ciclo puede ser tan pequeño, entre comillas, como de 2 a 5 minutos, pero puede llegar hasta 15 minutos o más. Cuando, por ejemplo, en inyección, una pieza como esas pequeñas médicas puede demorar segundos en inyección y pueden ser algunas piezas, ¿ok? Entonces, siempre que hablamos de trabajos en masa, realmente el rotomoldeo no es la mejor solución. Sin embargo, si hablamos de piezas huecas, es lo más económico si no consideramos la velocidad, ¿ok? La selección de material limitada, como vemos, no es que hay una diversidad de grados ni diversidad como en el caso de extrusión o inyección, ¿no? Es verdad, tenemos polvo y líquido, pero igual las cantidades también son limitadas, ¿no? Hay diferentes tipos de grado de extrusión, con impacto, sin impacto. En el rotomoldeo también lo hay, pero no tanto como lo existe en extrusión. Pobres tolerancias dimensionales, porque los espesores son grandes, usualmente son grandes, y como vemos que el material va a estar en el interior, si tenemos una pieza media compleja, no vamos a tener espesores iguales. Si tuviéramos una pelota, si completa, el espesor fuera igual. Pero si tenemos piezas como, por ejemplo, voy a mandar una foto para que ustedes puedan ver. Aquí, por ejemplo, piezas como esta, los espesores no son iguales. O piezas como esta, los espesores no son iguales. O estas. ¿Se dan cuenta? Claro, si tuviéramos algo así, el espesor es más o menos igual. Si tuviéramos algo así parecido, pero no es lo normal. ¿Ok? Las partes puede ser alto, se pueden tener espesores, claro, hay espesores pequeños que sí se obtienen en extrusión e inyección, hemos visto piezas que a veces yo muestro en clase, ¿ok? Pero en caso de extrusión, en el caso de rotomoldeo, las piezas no son pequeñas. Y claro, como no hay orientación de cadenas, ni no hay sometimiento de esfuerzos que compriman el material, la resistencia mecánica es menor, ¿ok? Como mostramos ahí, como decimos en el último punto. Aquí son algunas aplicaciones. Realmente, si ustedes pueden ver, hay múltiples aplicaciones. Este es un proceso que a mí me parece súper interesante. ¿Por qué? Porque es de bajo costo. Los moldes no son unas planchas espesas como en inyección, gruesas, ¿ok? Son unas planchas muy, muy finas. Entonces eso lo hace delgado. O sea, y eso lo hace de bajo costo. ¿Cómo cargo el material? Miren el caso de ahí, por ejemplo. eh, yo tengo, claro, abro mi molde, vierto la resina, como vemos que puede ser líquida o sólida, ¿ok? Y pongo sencillamente la cantidad de resina que yo voy a necesitar para la capa interior. ¿Cómo yo sé la masa? Porque miren, aquí lo que hay que hacer, si ustedes ven, es una masa de polvo que entra en un molde. Entonces, la realidad para yo poder saber la masa es la siguiente, ¿ok? La masa va a ser igual al área superficial interna del molde, al área superficial interna del molde y el espesor. Acuérdense que, y por la densidad. Acuérdense que área por espesor es volumen. Y si multiplicamos por la densidad, que es unidad de masa, dividido para volumen, nos da la masa. ¿Ok? Área por espesor, volumen. Volumen multiplicado por la densidad nos da masa. Así de sencillo se calcula. Ustedes se pueden dar cuenta que muchas cosas de la industria no son sofisticadas, ¿no? Son de lo más sencillo. Sobre todo estos pasos, que ya vamos a ver el curado, es sencillo, pero tiene sus cosas interesantes. Cantidad de masas y espesores posibles, ¿ok? Más o menos
eh, lo que podemos tener, ¿no? Ideal y posible. O sea, es impresionante, ¿no? Podemos tener unos espesores tan brutales como 50 milímetros, o sea, 5 centímetros. Ok, o podemos tener un espesor tan fino como medio centímetro. ¿Ok? Una pieza muy, muy delgada. ¿Ok? Pero esto es interesante porque eso permite ver los jurados, permite saber las propiedades mecánicas, etcétera. Otros polímeros, miren, polvo molipropileno, te permiten espesores menores a igual resistencia mecánica. PVC permite buenos espesores. Poliamidas, 31, por ejemplo, máximo y mínimo 1,5 y 12,7 y 1,5 en el caso de policarbonato. Entonces miren los espesores posibles y los espesores ideales. Todo esto sacado de normativas, ¿no? Eh, Veamos un poco más. Eh, Dice, los polvos pueden ser llenados libremente, no deben ser comprimidos, se debe controlar el polvo ambiental. Una de las cosas que yo he visto a veces en las fábricas que es bien difícil, porque cuando es polvo, usted ya se imagina, ¿no? Puede ese polvo salir volando, entonces debe tener un control en la empresa. Se puede usar, como dice, una caja portátil para su fácil acceso, como está aquí en la derecha. O sea, uno tiene en la caja, como se ve aquí en la amarilla, en la caja uno lleva el polvo y luego esa caja uno la vierte en el molde. Se puede cambiar a micropellets, y vamos a ver micropellets, no es micropellets, es micropellets o polvos compactados. ¿Ok? Necesidad de un cuarto de carga, claro. O sea, como ocurre usualmente también en extrusión, ¿no? Necesitamos tener un sector donde esté la carga, ¿no? Aquí, como es un polvo y puede salir volando, es mucho más, es conveniente tener un solo cuarto específico donde realicemos la carga. Para moldes asimétricos se debe llenar por la parte más profunda, ¿ok? Asimétricos no tienen una dimensión exacta, ¿ok? Y para moldes con largas y pequeñas secciones de corte se usa polvo o plastisol, que es líquido, para poder redistribuirlo. Por ejemplo, ¿cuáles son estas opciones? Miren, por ejemplo, estos caballos. Esto ya realmente no existe actualmente. eh, y bueno, si lo hay, son rotomoldeados, ¿no? Entonces, claro, aquí lo que dice es que estas zonas de quiebre hay que llenarlas primero, ¿ok? Y miren cómo la forma no es redonda. Entonces eso es lo que lo hace complejo de llenar, ¿ok? Y en estos casos lo más recomendable es plastisol. ¿Qué es plastisol? Es un PVC líquido, ¿ok? Repito, sí se ha utilizado en el mercado, pero no es muy común. El más común es polietileno de baja densidad o polietileno de alta densidad, pero el más común es el de baja, ¿ok? Productos con que se pueden producir, miren estas sillas, la parte de arriba de la silla, la parte de abajo de la silla, aquí está el molde externo. Entonces se dan cuenta, hay productos sencillos que se pueden hacer por rotomoldeo. Aquí viene la parte del diseño. En los moldes hay que hacer un pequeño como diseño, ¿no? Dependiendo de los tipos de espesores. Por ejemplo, si yo tengo que hacer piezas así como las que vemos acá, miren aquí estas de aquí, que tienen unas como rivets, unas nervaduras aquí, ¿ok? Y entonces, ¿cómo yo puedo hacer para que la nervadura no se pegue una cara con otra? Y aquí está lo que dice aquí, ¿no? Y vemos que esto es una cara y esta es la otra cara. Entonces, el producto se llama bridging o como un puente. Entonces, este espesor tiene que ser entre 3 y 5H. ¿Cuál es el H? El H es el espesor. Acuérdense que el H lo vimos acá. Este es el H, ¿ok? De 3 a 5H, para que no se pegue, ¿ok? O sea, no es que en el fondo, a ver, si es algo que se va a ver, feísimo. Si es algo que está escondido, realmente, claro, no afecta visualmente e incluso no diré que sea negativo, porque estamos como, de alguna manera, como haciendo un puente entre ambas caras y puede dar una mayor resistencia. Pero en el fondo no es lo correcto, ¿ok?
Otras cosas son cuando ya dan curvas, ¿no? Los ángulos. Ahora, estábamos viendo esta parte de acá, ahora vemos la parte de acá. Entonces, para evitar estos huecos que sí pueden ser defectos y puede ocasionar que esto se venga para acá, esto se encoja, o el hueco, o por ahí falla el material, entonces lo correcto es hacer estos ángulos así mucho más elevados. Mayor de 20 poliamida, mayor de 30 polietileno y 45 policarbonato. ¿Ok? Entonces ustedes van a ver, claro, eh, mayor fluidez me va a dar chance de un mayor ángulo. ¿Ok? Otras cosas como los mismos nervaduras que vimos hace un rato. Miren, no puede tener estas diseño así, tiene que tener así. ¿Ok? Miren los espacios que hay entre cada uno, ¿no? El espacio de aquí a acá de 3 a 5H. Este de aquí a acá 4H. Y este es el espesor de H. Entonces, estas nervaduras son súper importantes. Yo tenía un ejemplo, tuve un trabajo este año. Fue bastante interesante porque, miren, el producto era por soplado. Y por soplado yo tengo mejores propiedades mecánicas. La compañía local quería hacer rotomoleado. De hecho, hicieron unos productos rotomoleados, pero los productos se les hundían. ¿Por qué? Porque cogieron el diseño de soplado, que tiene mejores propiedades mecánicas, y hacer igual el diseño del molde, pero más fino para rotomoleo, hicieron lo mismo. ¿Qué creen? Se hundía. Entonces, claro, yo lo que dije, miren, utilicé este cálculos en diseño y yo les propuse que pongan unos rips o unas nervaduras. Y miren, le fue de película, ya el plástico se dejó de como pandear y le dio una mucho mayor resistencia mecánica a esas boyas. En ese caso, estas eran unas boyas. Kick off, ¿ya? Son básicamente estos que están aquí, ¿no? Esto también es bien común. Pueden darse ciertos casos así, ¿no? Porque son huecos. Pero miren, siempre yo tengo que tener unas recomendaciones, tanto de espesor, ¿ok? ¿Ok? Como de espesor mínimo. Miren, 1.75 W. Claro, puede ser HW, ¿no? Como dice en inglés, wall thickness. Ok, o puede ser también H. Entonces, miren los espesores mínimos que podemos encontrar o cuando lo hacemos acá, lo mínimo que podemos encontrar. Ok. Y si tenemos huecos, por ejemplo, lo mínimo que podemos encontrar. Entonces, son cositas, claro, que se pueden dar si hay mayores complicaciones en el diseño. Propiedades de la resina es tener un buen flujo, recubrir la superficie del molde, estabilidad térmica, debe ser estable la temperatura y ciclos de moldeo, ¿ok? Claro, porque imagínense, vamos a tener el material en un horno. Entonces, no es tan fácil poder tener en un horno que en el cual el material, como dice, se puede quemar. Entonces, debe ser estable térmicamente. Tener un buen flujo de material para que no se quede por ningún lado, ¿no? Este molde va a dar vueltas y el flujo tiene que seguir dando vueltas. Buena fusión, baja índice de fluidez, se da la fusión a bajas temperaturas, alto índice de fluidez ocasiona la fundición, pero no fusión del material. Súper interesante. Si tenemos un material de alta fusión, el material se va a fundir y no me sirve. Si tenemos un material de baja función, el material se va a poner, como dice, la fusión superficial y va a ayudar. Entonces, es muy, muy interesante estos conceptos. Características, tamaño de la partícula, el 95% a través de una malla de 35 o 50 micrones. Otras cosas interesantes que uno debe tenerlas en cuenta, ¿no? Porque, ¿qué pasa cuando el material es muy fino? ¿O qué pasa cuando el material es muy grande? Ya vamos a ver qué pasa cuando es muy grande. ¿Ok? Tamaños comunes de malla de 16, de 65 a 50, de 1200 a 3000 micrómetros. Distribución de tamaño de partícula. ¿Qué es tamaño de partícula? Es estrecha, 95% menos de 500 micrómetros y un 15% menor a 150 micrómetros. Más o menos para que tengan una idea. Entonces, claro, si yo compro o tengo un producto y lo pulverizo, debo tener muy en cuenta estas recomendaciones de tamaño de partícula. O sea, ojo, si yo me alejo de ese tamaño de partícula, no es que no voy a tener un producto,
sino que lo más probable es que no va a tener un producto de calidad. Uno. Dos, la superficie no va a ser la misma deseada. Y tres, quizás los tiempos de optimización de procesos se demoren. Entonces, claro, todo está en la realidad en lo que uno quiere obtener del producto, ¿no? Como calidad, optimización de procesos, menor consumo de energía, mayor rapidez en difusión, enfriamiento, etcétera. Entonces hay que tener esas cosas muy, muy claras para que nuestro producto pueda ser lo más óptimo posible. A menor tamaño de temperatura de la partícula, su fusión es más uniforme. Ahora, veamos la forma. Ok, la forma es interesante porque, miren, aquí en la figura que vemos ahí vemos tres figuras. Primero, unas figuras como semiesféricas, no son totalmente redondas, pero como que fuera una lenteja, ¿ok? Tiene como ciertos aspectos redondos, aquí redondo, pero es como no es redondo en sí, ¿no? ¿Ok? Como dice aquí, huevo cuadrado, esto como decía aquí con la pelota cuadrada, más o menos así, ¿no? Como un huevo cuadrado. Esa es la forma más óptima, ¿ok? Cuando es muy redondo, miren, no se produce un buen acomodamiento. Y cuando en cambio esta forma no es muy esférica, sino como agujas, no se produce un acomodamiento y quedan huecos. Esto ocasiona que traigan cavidades y que las propiedades mecánicas sean aún peores y que genere demasiada porosidad. ¿Ok? Esa es un poco la clave. Y un poco la clave es también la distribución. La distribución, cuando tienes así, es que las pequeñas llenan los huecos de los espacios de las grandes. ¿Ok? Entonces también es clave. ¿Para qué? Para que podamos no tener porosidad, propiedades mecánicas mejores, densidad mayor. ¿Ok? ¿Ok? Y evitar que esto se una o que se produzca el brinding. Aquí no. Entonces son las tres cosas muy, muy interesantes que uno debe tener. Por eso no es cualquier polvo. Ahí viene lo que yo le decía cuando comencé la clase, decía, esto es sencillo, ¿ok? Pero cuando comienza a dar cuenta, tiene sus peculiaridades, ¿no? Entonces, miren por ejemplo esto de aquí. Típico, típico polvo que yo lo puse en una eh, en una pulverizadora que no es muy buena. Entonces te genera estos polvos, porque es como que estira mate para romperlo, pero no lo pulveriza y no lo hace polvo. Entonces, estas cobras son pésimos, son pésimos. Esto va a ser lo que estamos diciendo, evitando que haya una buena densidad, promueve el bringing, propiedades mecánicas bajas, no ayuda a la densificación. ¿Ok? Igualmente acá tenemos pocas colas. Ahora, ¿cómo yo puedo saber si esto funciona o no funciona? Hay una prueba que esto es como una tolva pequeñita, que sí la tengo más adelante. No, no la tengo más adelante. Pero imaginémonos, es una tolva pequeñita, que yo pongo el material y pongo un cronómetro. El momento que ya pase todo, yo hago el cronómetro. Entonces el tiempo que pase los 100 gramos tiene que ser menor a 27 segundos. Eso es todo. A veces da risa cuando hacen las normas que tienen unos números extraños, ¿no? ¿Por qué no es 25? ¿Por qué no es 30? La verdad es que yo no lo sé. Pero eso es lo que dice ahí. 27 y con ese funciona, porque ese es el diseño propio de la tolva chiquita. ¿Ok? Entonces cuando pasa ahí, pasó la prueba. Si no pasa ahí, tiene muchas colas, la forma es como agujas, la forma no ayuda para que el material fluya de una manera fácil. Lo otro este PSD es Particle Size Distribution, la distribución del tamaño de partícula. Entonces, claro, lo que vimos anteriormente, cómo era, ¿no? De 1200 a 500, más allá de 16 a 50, claro, y en este caso no debemos tener esas famosas colas. Propiedad de los polvos es lo que nos ayuda, como vimos anteriormente, esa bulk es la densidad de compactación, y la densidad que nos ayuda a que el material sea menos poroso. Aquí es clave que el material sea menos poroso, ¿ok? Por eso que dice hueco entre partículas y habilidad de empaquetamiento. ¿Ok? Entonces, ¿cómo uno puede saber? Ya vimos la fórmula anterior,
Y la otra te dice que la densidad bulk debe ser mayor a 320 kilogramos por metro cúbico. Alta densidad mejora el empaquetamiento y disminuye el tamaño de los huecos. ¿Ok? Por eso es lo que yo les estaba comentando. Tenemos que tener la mayor densidad posible. La mayor densidad posible para que el material sea lo menos poroso posible o tenga la menor cantidad de huecos. Aquí tenemos densidades aparentes. Esta es la densidad propia del material. Acuérdense que es muy diferente, ¿no? Una cosa es la densidad propia del plástico, ¿ok? Que es a nivel, como dice, molecular, ¿ok? Y otra cosa es la densidad aparente, que es tanto puedo yo tener el material empaquetado en un molde, por ejemplo, ¿ok? O en un tolva. Ok, ciertas estrategias que yo puedo saber aquí. Recordemos aquí que el flujo es seco, ¿ok? Entonces dice, el flujo es inversamente proporcional a la densidad aparente. Ok, el flujo directamente proporcional a la densidad aparente. Este es el flujo que cae por aquí, ok, y esta es la densidad aparente. Por eso es que en el fondo, miren que es interesante, ¿no? Yo tengo que tener eh, un flujo en el menor tiempo posible. Lo que vimos hace un rato, más o menos que por 27 era el flujo apropiado. ¿Ok? 27. Recordemos que el material, desde que entra, va a calentarse. No es que yo lo entro, lo doy vuelta y lo caliento después de una media hora. No, desde que entra va a calentarse. Entonces el material tiene que, tiene que fluir calentándose. Pero miren que, por ejemplo, la temperatura no es una temperatura de fusión y no es que el material va a estar fluido. Puede ser que el material se ponga medio sticky, pegajosito, ¿ok? A medida que yo aumento la temperatura. Pero sí es muy importante que yo baje los tiempos. Miren que a medida de que yo bajo los tiempos, subo la densidad de empaquetamiento, ¿ok? Súper interesante. Claro que yo no puedo, usualmente la densidad de encantamiento yo la mido en frío, ¿no? Hago el ensayo, como le digo, una torbita pequeña, pongo el material y ahí está listo. Pero más o menos me da una idea de qué va a fluir, ¿ok? Temperatura de triturado, necesito encontrar un balance para un mejor flujo de empaquetamiento, que es lo que estamos viendo, y más o menos el mejor balance o el óptimo está a 27 grados centígrados. Propiedad de los micropellets. Dice, básicamente hilos de polímeros, pero el cabezal es pequeño. Claro, son cositas muy, muy pequeñas, ¿no? Los micropeles son como que uno dijera como unas lentejitas. Bueno, que esos son un poco más como de lentejas, ¿no? Eh, el pellet es un tubito y este es un tubito más chiquito. Ya, dejémoslo ahí. Tamaño de partícula, 300 a 500 es el pellet convencional. Claro, es mucho más grande. Recordémonos cómo estábamos acá. Más de 3 milímetros, mire que aquí seguimos con un tamaño más o menos entre 1200 y 300, pero en este caso el micropellet más o menos está entre 300 y 500. ¿Ok? Esto es interesante, pero nosotros hemos hecho, ese, ese como que es un numerito medio mágico, que cuando hemos hecho preparación de compuestos, esto es un poquito aparte, y hemos trabajado con cascarillo, con fibra, los datos y las experiencias dicen que más o menos los tamaños de partículas deben andar entre 300, 500, 300, 600. Es interesante. O sea, los mismos tamaños de partículas de aquí, ¿ok? Pero para rellenos, ¿ok? Que más o menos debe. ¿Por qué? Porque más o menos es como el material va a fluir. ¿Por qué? Porque igualmente ese material a la final es en extrusión, va en una tolva, etcétera, entonces tiene que fluir. Claro, si es muy largo, tiene que ser lo máximo menores de 100 micrómetros. Particular Size Distribution muy estrecha debido al dado de tamaño fijo. Es que aquí en este caso el tamaño de partícula no va a ser muy amplio, sino que ya vemos entre 300 y 500 va a estar todo ahí. Porque, porque si tenemos polvos muy pequeños, tampoco me ayuda a que se puedan fundir. ¿Ok? Entonces, no se va a producir una buena masa.
Forma de partículas, rombos ovalados, ya lo vimos, como decía, hay huevos cuadrados. La superficie del micropel es bastante lisa debido al procesamiento. Eso también es interesante, ¿ok? Para que no sea porosa. Propiedades de los micropeles: el flujo es más fácil que los polvos, usualmente mezclados con polvos para facilitar el llenado de un molde, o sea, se puede hacer. Y definitivamente, a ver, en estos casos siempre hay que ver un costo-beneficio, ¿no? Y esto es interesante cuando uno ve a veces cómo trabajan las compañías, ¿no? Y es, sin decir nombres, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, que la gente pulveriza para negocios muy de bajo riesgo. Esa es la palabra correcta. Por ejemplo, de bajo riesgo, de alto riesgo, para decir las diferencias, ¿no? Alto riesgo puede ser un tanque rotomuleado que está a elevada temperatura, que va a estar sometido al sol, a presiones. Ese puede ser un alto riesgo. Un bajo riesgo, por ejemplo, podría ser a la final un partícula que no tenga tantos esfuerzos, o que no esté sometido a tantos esfuerzos. ¿Ok? Esa es un poquito la diferencia. Quizás algún tipo de juego infantil que no esté sometido, entonces, mira, ¿para qué voy a invertir en los micropeles? Con polvo es suficiente. ¿Ok? ¿Se me entienden? Entonces, siempre todas estas cosas hay como que dice su costo-beneficio. Esa es la realidad, su costo-beneficio. Usualmente mezclamos el polvo para facilitar llenar el molde. El flujo es más fácil de moverse sobre un molde y puede retrasar la adherencia de la superficie de los moldes. Ok, esa es un poco lo que ocurre en este caso. Entonces, no es tan malo, ok. La densidad es igual y miremoslo físicamente para que puedan ver. Ahí están los micropeles y ahí están los polvos. Claro. Hay una diferencia, por ejemplo, en la densidad. Tiene un flujo mayor. ¿Qué nos hemos dado cuenta? Cuando tenemos flujo mayor, mayor densidad. Entonces, aquí podemos ver una ventaja. Miren, si esto es mayor, yo voy a tener mayores propiedades mecánicas. Acuérdense que la densidad que nos dice es la cantidad de masa que yo puedo tener en un volumen. Ahora, el concepto de densidad. Quiere decir que yo puedo tener más masa en el mismo volumen comparado con el de polvo. Por ese motivo voy a tener menos poros, menos huecos, mejores propiedades mecánicas, no bringing, ¿ok? Entonces, esa es la parte como que dice positiva. Claro, que hacer el micropellet te cuesta un poco más, está clarísimo, pero depende, yo siempre digo, del producto en que uno vaya a hacer. Hay otros tipos de polietilenos eh, aquí están como son los polietilenos en general, pero que se han incrementado en los últimos años, como son estos de aquí, ¿no? Que son los crosslinks. Pones un aditivo, por ejemplo, yo lo he usado ese aditivo en el laboratorio, algo que me puede ayudar que se llama DCP, que es un peróxido, es como que yo hiciera una reacción química. Pum, pum, pongo ese de ahí, a cierta temperatura se activa y mejora las propiedades mecánicas. Es como un puenteo, pero eh, muy incipiente, no un crosslinking de termoestable. ¿Ok? Entonces, claro, vemos inmediatamente cómo, por ejemplo, las propiedades mecánicas o la densidad aumenta un poco, ¿no? Aquí tenemos de polietileno de baja densidad, que es el más común, lineal, el metaloceno lineal, el de media densidad, que yo también lo he visto bastante común. Miren que esta media densidad uno no lo ve pues en películas o en inyección, nada. Este es un caso típico de rotomoldeo. Polietileno de media densidad. ¿Ok? Alta densidad y el crosslinkers. ¿Ok? Aquí un poquito vemos, por ejemplo, los módulos. Claro, con el módulo yo puedo llevar hasta uno, cosa que no llevo con ninguno de los otros polímeros, a excepción del polietileno de alta densidad, para que vean. Pero aquí viene una gran ventaja. Ajá. Esto es Environment Stress Cracking Resistant. Esto es una interesante porque lo que quiere decir es que el material se puede degradar en un ambiente al someterse a un esfuerzo. Yo lo someto a un esfuerzo
y con el ambiente puede hacer que contribuya a la degradación. Cosa que este de aquí, como tiene un regero reticulado, me ayuda. Bingo. Es interesante, por ejemplo, para estructuras que pueden estar en exteriores. ¿Ok? Esta es la típica fórmula o la normativa para Environment Stress Cracking. Polietileno, criterio de selección, densidad e índice de fluidez, es lo que hay que darse cuenta. Es un bajo índice de fluidez. Ya vimos una densidad alrededor de 320, 500 más o menos la densidad aparente, 500 más o menos en el caso de micropellets y un poco menor en el caso de polvo. Densidad elevada también me interesa y en sí es un producto que va a tener densidad elevada, porque realmente pensemos, ¿no? Tenemos un horno que lo ponemos a elevada temperatura, se produce una buena cristalización y el enfriamiento no es tan rápido como lo podríamos tener en inyección, ¿no? Recordemos que en inyección, por ejemplo, tenemos un agua a 10 grados centígrados que está circulando en el molde. O en el caso de extrusión, podemos tener la suerte, si estamos en una tubería, que el plástico vaya directamente al agua. ¿Ok? Miremos un poco esa diferencia. Environment Stress Cracking. LMF elevado, punto de fusión, profesionalidad y propiedades bajas. LDP flexible, encogimiento, uniformes y bajo estrés cracking. LLDP mayor resistencia que LDP, pero inferior que el polietileno de baja densidad, baja fusión. Metaloceno LDP elevado, más elevado que el polietileno de baja densidad, sobre todo en propiedades mecánicas. MDP más fácil de proceso y similar en Environmental Stress Cracking. O sea, es bueno. Y ese es un poco el que aparece aquí. ¿Ok? Por eso es que ese de ahí yo alguna vez lo vi, ¿ok? De fácil proceso y buen Environmental Stress Cracking, lo vi en tanques hace algunos años. Alta rigidez Eptin es el mayor que tiene, propiedades Environmental Stress Cracking, pero no forme encogimiento. Si yo necesito que algo sea uniforme, no importa. Si es que al final necesito alguna tolerancia, quizás el mejor podría ser el de media densidad. Condiciones de procesamiento, vamos a ver, estamos con el calentamiento del molde, la rotación, eh, calentamiento del molde, rotación, calentamiento del polvo. Aquí vamos a estudiar técnicamente lo que ocurre en el centro. Una de las cosas que acuerden que hemos visto al principio del curso es que tratamos, por ejemplo, en el caso de extrusión, saber qué es lo que pasa en el interior de la extrusora. Y en el caso de un rotomoldeo, ¿qué es lo que pasa en el interior del molde? Porque el molde no lo vemos. Imagínate, metemos polvo y luego sale un producto. Chus, ¿cómo vemos qué es lo que pasa ahí adentro? Entonces, claro, ya en la actualidad hay sensores que uno puede ir dando vuelta en base a la temperatura. Esto es súper interesante. Uno cesa la temperatura, como en el caso de extrusión, ¿no? Acuérdense que uno en base a la temperatura ve qué está pasando en el plástico. Si está fundiendo o no está fundiendo. ¿Ves? Eh, Se llama tiempo build up, que es el tiempo como de calentamiento, en que se genera el calor, en donde el material comienza a fundirse, ¿ok? Luego el material se funde, pero no es la fusión del líquido de extrusión. Ya, vamos a ver. Y es el calentamiento, luego viene el enfriamiento y remover la parte del producto. Calentamiento del molde depende de la temperatura actual del horno. ¿Ok? Uno es la temperatura del seteo del horno, ¿ok? Y otro es la temperatura interior del aire. Usualmente, imaginémonos, visualicemos un poquito, ¿no? Tenemos un horno, ponemos el polvo allá adentro y el horno lo vamos a tener una temperatura, pero el aire interno tiene otra temperatura. Entonces, miren lo que ocurre. El polvo que va a estar dando vueltas se va a calentar básicamente con el aire interno, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acuérdense que tenemos un molde que está aquí, tenemos una temperatura que va de afuera hacia adentro. Pero él se topa con el plástico, pues el plástico es aislante a la temperatura. ¿Ok? Miren, por ejemplo, en el caso de extrusión. En el caso de extrusión, acuérdense, salía la partícula entre dos caras de plástico, dos caras del molde.
Una plancha sale entre dos caras del molde, caliente, caliente, y en el medio pasa el plástico. Aquí en cambio tenemos una cara que va a estar con el molde y otra cara que va a estar en el interior del aire, caliente. Entonces, ¿se da cuenta? Por eso es lo que se llama aquí transferencia de calor convectivo, porque el aire interno es el caliente, transferencia al medio y transferencia en el molde. O sea, es interesante porque esto de aquí, ahí uno ve que el proceso de transferencia es súper, súper importante. Y aquí vemos aquí los medios de transferencia, ¿no? Esto de aquí un poco nos da la idea, la verdad que lo he puesto ahí, pero eso tiene que ver más con enfriamiento. Eh, la capacidad, bueno, la capacidad de retirar calor, ¿ok? Tenemos el molde, y acuérdense que el molde va a salir al ambiente. Tenemos una pieza caliente, y no es que, esto alguna vez creo que lo tienen que haber visto en termodinámica, un lado, ¿no? Tenemos una pieza caliente, y en teoría, esta pieza calienta el mundo externo, pero el mundo externo es mucho más frío que la pieza. Entonces, ustedes, es como cuando usted deja un café caliente, ¿no? Ese café caliente no tiene la capacidad de calentar todo el cuarto, ¿ok? Pero él pierde calor, pierde calor. Y la parte externa trata de remover el calor, ¿ok? Ahí se produce esta transferencia de calor. Entonces, mire, tenemos, ¿qué pasaría? Y esto, por ejemplo, ustedes lo han visto, ¿no? Cuando uno está, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, esos ventiladores que tienen agua. El agua da una sensación de frío. Entonces, no es lo mismo que uno tenga el molde y que no tenga aire. A que yo tenga un molde y le active un ventilador, ¿ok? A que inclusive yo tenga un ventilador y le active los blowers. O sea, eso implica, en este caso, bueno, la analogía es en el enfriamiento, pero en este caso también es igual, ¿no? Entonces, esto como por ejemplo hay hornos de cocina que tienen ventilador, ¿ok? Y justamente eso es para promover que el aire caliente se mueva y ayuda al adecuado calentamiento. Pero es parecido al esquema de enfriamiento. Material del molde, aquí viene por qué es que es un aluminio, porque el aluminio es un buen conductor de calor, ¿ok? Luego sigue el níquel, el acero inoxidable. Claro, la gente, ¿por qué no usa? Claro, puede usar un acero con algo de níquel, que el níquel solo es caro, pero lo mejor es usar aluminio, pero el aluminio es caro, pero el aluminio ya sabemos, o sea, si ustedes se pueden dar cuenta, por ejemplo, en la cocina, ¿por qué mayormente encontramos aluminio? Porque el aluminio es liviano y es un excelente conductor de calor. No quiere decir que no hayan aceros especiales u aleaciones de aluminio, ¿ok? Puede ser. Y el resto acá, miren, no tiene nada que ver un acero inoxidable. ¿Qué es lo que yo he encontrado usualmente? Aceros. Imagínense un tanque grande haciéndolo de, de aluminio, es una locura. Pero esos tanques grandes sí, sí son hechos o pueden ser hechos, por ejemplo, de acero. ¿Ok? Vamos a parar unos 10 minutitos, voy a parar aquí. Y voy a parar unos 10 minutos que tengo que refrescar la garganta. Son las 7 horitas y voy a parar unos segunditos, por favor. Gracias.
Ok. Ahora sí vamos a continuar. Y vamos a continuar con esta parte que es interesante que yo les decía respecto a las temperaturas. Entonces, miren, vamos a analizar esto bien, que bien interesante. Por eso es que la clave en todo lo que tenga que ver con procesos de plásticos es la temperatura, es medir la temperatura. Entonces, miren, aquí tenemos lo siguiente. Miren, esto que aparece aquí es la temperatura del horno. Ok, aquí dice oven. Miren cómo yo seteo el horno, más o menos, ¿no? Oven set temperature. Y aquí la temperatura más o menos está como en 230. Pero lo he seteado más o menos como en 270, 280. ¿Ok? Y aquí está, pero 230. Aquí sube 240 y está como en 260 y más o menos alcanza aquí. Este es el horno. Evidentemente que esto está claro, que aquí es cuando se abre el horno, ¿ok? Y se produce el enfriamiento del material. Y ahí ya no hay calentamiento. Miren, esta que está aquí es la temperatura del molde externo, o sea, es la temperatura en el cual se calienta el molde por estar por convección dentro del horno, ¿ok? Y luego la otra que está aquí adentro, aquí nomás, es la temperatura del molde interno. Tenemos molde, cara externa, molde, cara interna. Ecuaciones de difusión, perdón, de transferencia de calor. Y luego, esta de aquí es la temperatura interna del aire. Hay un dato interesante que se llama temperatura de pico interno. Peak Internal Air Temperature. PIAT. PIAT. Temperatura interna de pico interno. Entonces, este es el pico interno. Y este más o menos para que tengamos una idea y lo visualicemos. Un promedio para polietileno, como es en este caso que tenemos ahí, en ese literatura de Crawford, es de 200 grados centígrados. Entonces, claro, imaginémonos si nosotros tenemos a 600, el material no se va a curar bien, no va a tener muy buena propiedad mecánica. Si lo tenemos en cambio demasiada temperatura y esa temperatura de pico es 220 o 240, el material se puede degradar. Entonces, la temperatura de pico interno es clave. En cuanto a las propiedades mecánicas, ¿ok? Al final, y en cuanto a la densificación del plástico, ¿ok? Esta de aquí es la velocidad de encalentamiento del molde. Recordemos que estamos hablando, ¿no? Un horno, el molde que está dentro, el horno por convección va a calentar internamente el molde, la cara interna. Aquí vemos la velocidad de calentamiento del horno, por eso es que hay una temperatura de aire, una temperatura del horno, una capacidad calorífica del material, en este caso del material de aluminio, del hierro. Este viene a ser el espesor de la pared del molde y esta es la densidad del molde. ¿Ok? Y esta va a ser la temperatura de calentamiento. ¿Ok? Que es la que acabamos de ver anteriormente. O sea, si yo pusiera aquí, por ejemplo, una pendiente, tuviera la velocidad dt a de tiempo. O sea, tuviera el dt a de tiempo. Porque esto de aquí es básicamente, es básicamente la pendiente de esta línea. ¿Ok? dt a dt. De temperatura a de tiempo. ¿Ok? Diferencia térmica en el interior y exterior está dado, es la diferencia térmica que aparece aquí. Es que esto, acuérdense, tenemos exterior del molde e interior del molde. Entonces hay una temperatura, diferencia térmica, aquí está. Temperatura del aire, que ya la sabemos. Temperatura es de la cara externa, ¿ok? Y esta temperatura de la cara interna del molde. Temperatura interna, temperatura externa y esta es la conductividad térmica del metal del molde. Miren qué interesante poder entender bien las cosas, ¿no? Una es el calentamiento del metal que va a estar dentro del molde y otra es
es la diferencia térmica que me va a ayudar a poder calentar mi pieza que está dentro. ¿Ok? Tiempo de la temperatura interior y exterior que sean iguales. Aquí está el tiempo, este es el coeficiente de difusividad del mol y este es el espesor del mol. ¿Ok? Veamos cómo es la rotación. Tenemos dos ejes, el eje primario, que es el eje de mayor rotación o mayor dimensión, y el eje secundario, el de menor. Aquí estamos, el de mayor, ¿ok? Y este, el de menor. El que ve aquí, secundaria ejes, y este el eje primario. ¿Ok? Ya vamos a ver en qué variamos los ejes. Acuérdense la velocidad. La velocidad de rotación es menor a 40 revoluciones por minuto. Claro, miren que son velocidades relativamente bajas, ¿no? Hablamos que, por ejemplo, una extrusora puede estar a 120 o hay unas extrusoras de doble tornillo que están mucho más, 200, 300 revoluciones por minuto o más, ¿ok? Y en el caso, en cambio, miren, estos aquí son velocidades pequeñas. Consideraciones, lo que yo algún momento conversaba, le decía, fuerzas gravitacionales. Esto, el material siempre va a tener de ir hasta el fondo. Entonces, el molde vira y el material cae. El molde vira y el material cae. ¿Ok? Viscosidad y tamaño de partícula y velocidad de ambos ejes, también lo que hemos conversado no es la misma. ¿Ok? Relación de rotación, por ejemplo, este N1, eje 1 y eje 2, N2, la velocidad es 10 revoluciones por minuto. Y decir que este N4 dice, depende de la geometría de la parte. ¿Por qué? Porque esta relación, eh, claro, si lo hacemos aquí, este es 8, 10 menos 8 da, da 2, 8 dividido para 2, 4, o sea, 4 a 1, que es lo que aparece aquí. ¿Ok? Ahora, ¿de qué va a depender la relación? Miren, la relación va a depender de la geometría. Entonces tenemos una relación mucho más pronunciada para cosas horizontales, tubos, como por ejemplo las piernas de caballo. ¿Ok? Pero en cambio, para algo como una pelota va a estar 4 a 5, 1. Una llanta, por ejemplo, 2 a 1. Tanque de combustible, miren, formas planas, 1, 3. Aquí en cambio, uno es mayor que el otro. El N1 es mayor. ¿Ok? Aquí en todos estos casos de acá, N2 mayor que N1. En estos casos de acá abajo, N1 mayor que N2. ¿Ok? Siempre que encontramos cosas como lineales, planas, como vemos ahí, o verticales, vamos a encontrar que este eje va a ser cambiado. ¿Qué quiere decir? N1 mayor que N2. Ahora veamos lo de las temperaturas. Aquí viene la parte más interesante. Build-up time. Dice, el tiempo requerido del molde para alcanzar la temperatura de procesamiento o curado de la resina. Es lo que yo le decía, es como que el tiempo en que se calienta la resina. El tiempo de fusión es el tiempo para que el polímero pueda formar una masa homogénea. Aquí, perdón, no es, olvídense esta no es melting, es unión del material. O sea, es como que tenemos un polvo, tenemos el otro polvo en la capa externa, se funde, solo la capa externa, y se unen los dos. Capa externa y capa externa se funden y se unen. ¿Ok? Por eso que se llama una resolidificación. Las partículas se logran pegar entre sí y se pega también al molde. Miren, esta aquí es interesante. Esta curva que ustedes ven aquí, esta curva roja, es la curva del aire interno. Y esta curva verde es la temperatura del horno. Entonces, miremos las partes. Dice,
De 0 a 1 es el polvo va aumentando la temperatura, ¿ok? El polvo aquí está en estado ambiente, frío. Se comienza a calentar, se comienza a calentar y se comienza a calentar la temperatura de la interna. Mire que aquí más o menos aquí llegamos a 100 grados centígrados, ¿ok? Eh, si somos ahí, si nos acordamos un poquito, por ejemplo, un polietileno se funde 120, 100, en el caso de baja densidad más o menos en 100, lineal 115, 114 y alta densidad de 130. Pero miren un poco que más o menos aquí está llegando. De 1 a 2, evidentemente ya sabemos que a partir de 1 la superficie se funde, ¿ok? Y se comienzan a pegar uno con otro, ¿ok? De 1 a 2 la superficie se funde y se comienza a pegar uno con otro. De 2 a 3 se produce lo que se llama la densificación. ¿Por qué? Porque es como cuando uno calienta algo y sale el aire, ¿ok? Primero se como que empezó a fundir. Del 1 a 2 se funde y se pega, pero hay aire todavía ahí adentro. ¿Cómo sale el aire? Porque se sigue calentando, se sigue densificando y ahí se va el aire, ¿ok? Ese es de aquí a acá. Miren esto de aquí, fantástico. Velocidad en calentamiento. O sea, es el dt, esta pendiente es el dt a dt. ¿Ok? Y aquí llegamos al T que es el PIAT, temperatura de aire interno, que es la temperatura que me va a interesar. ¿Ok? Es como cuando ya llega a 200, ahora sí, enfríalo. Por eso es que le digo que es interesante la temperatura. ¿Ok? Yo tengo un sensor y ya sé que llegó a 200, ahora sí, ya, enfríalo. Hasta aquí llegó, dice, enfriamiento del estado melting y fundido adherido al molde, de 3 a 4. Y aquí viene la velocidad de enfriamiento, de 4 a 5 es la solidificación del producto. Inmediatamente, si ustedes ven en esta línea, ¿ok? Es cuando ya se empieza a solidificar. Y aquí ya se abre el molde, en el 5. Se abre el molde, cae la pesa, pero miren, ojo, que aquí ya llegó el PIAT, temporal curado interno, se produjo la optimización del curado e inmediatamente ya bajo la temperatura. ¿Ok? ¡Pum! Y aquí ya abro. A partir de aquí ya, en el 5 ya abro, solidificación y se desprende. A partir del 4 ya abro y aquí se desprende en el 6. ¿Ok? Ahora miren los tiempos, ¿no? Miren, miren los tiempos aquí, 0, 10 minutos, 20, que será 18 minutos, 17 minutos. Miren que son tiempitos. Acuérdense que en los procesos, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, en inyección son en segundos. O sea, piezas pequeñas son en segundos. ¿Ok? Esto más o menos un poco el esquema, ¿no? De la temperatura, ya lo vimos. De 0A, AB, BC, D, E y F. Esta es la temperatura externa, este de aquí la temperatura interna y esta que está la temperatura del molde. ¿Ok? Y esta que está en los puntitos es la temperatura del aire. Es interesante porque cuando calentamos, la temperatura del horno es mayor. Ya en el momento de que paramos la temperatura del aire interno es mayor. Si lo viéramos en una foto, ¿ok? Y trataríamos de ver todas las figuras, eso sería el proceso. Melting, eh, sinterización o coalescencia, que es cuando se juntan las piezas, ¿ok? Aquí densificación se va el aire, ¿ok? Aquí miren cómo se produce la cristalización, hasta que llega y aquí ya prácticamente no hay nada de aire, ¿ok? Ahora aquí me faltó, ¿no? Cristalización, enfriamiento y retiro de la pieza. Esto es lo que yo les comentaba hace un rato. Está en el horno,
entra como que sería de 0 a 1, ¿ok? Son las piezas en el horno. Se comienza a fundir y a medida que aumenta y llega al paso 5 y llega a la densificación completa, se va totalmente el aire. Por eso es que es clave. Imaginémonos que cortamos el proceso y lo hacemos hasta 180. Va a tener mucho aire. Y esto es legal. Usted puede ver en las piezas, tiene huecos. Entonces, una buena pieza, un buen producto, es cuando encontramos casi nada de aire interno. ¿Ok? Miren las diferencias de un material, por ejemplo, semicristalino como el polietileno en PVC. Claro, acuérdense que el material semicristalino tenemos nosotros que romper los cristales, ¿ok? Las zonas cristalinas, ¿ok? Acuérdate que las cadenas están agarradas en zonas cristalinas y las tenemos que fundir. Entonces, por eso es que requiere más temperatura, ¿ok? Pero, ahí todo en la vida tiene su pero, ¿no? Requiere más energía, pero este PVC es mucho más sensible. O sea, si yo me pasé un segundo, se fregó todo, ¿ok? Esa es un poquito la diferencia. Y es el plastisol, que tiene líquido, es un poquito más complicado de manejo. Miren cuando yo tengo diferentes PIAT. Este de aquí fue un proyecto eh, que eh, yo hice hace algún tiempo, hace algunos años, y en este proyecto miren, por ejemplo, ustedes las diferentes temperaturas. Este es uno, dos, los diferentes PIAT. 170, 180, 200, 222. Y yo lo enfrié, ¿no? O sea, llegué hasta 170, pum, lo enfrío. Llegué hasta 180, pum, lo enfrío. Llegué hasta 200, pum, lo enfrío. 222, pum, lo enfrío. Y miren aquí la resistencia al impacto. Una de las cosas más importantes es el impacto. En uno, 2, 3 y 4. ¿Ok? Miren ustedes cómo el tiempo óptimo de propiedades mecánicas es en el 3 a 200 grados centígrados. El tiempo de ciclo, claro, depende del espesor y depende del material. Ya nos hemos dado cuenta, ¿no? Pero más o menos tengamos una idea de que cuando lleguemos en un sensor a la temperatura de 200, esa es la temperatura que yo empiezo a enfriar. Ahora, ¿cómo llego a ese 200? Va a depender del espesor. Aquí tenemos la temperatura del horno y la temperatura mínima del horno, 10 a 15, 18 a 28, 5 a 10, 15 a 20, 10 a 20, dependiendo del tipo de material. Miren, por ejemplo, aquí lo tenemos aquí a 22, a 28, 35, ¿ok? Esto es una pieza bastante gruesa, 45, claro, dependiendo de el espesor de la pieza y ojo, también dependiendo de la temperatura que yo tenga del horno. Puede ser que tenga menos. Por ejemplo, aquí no me dice, pero me parece que la temperatura del horno era como, no me acuerdo, si era 280, no me acuerdo exactamente. Aquí viene un dato muy interesante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo enfrío el material? Y aquí vino una cosa clave. Esto aquí fue un proyecto que lo hicimos para Plastigama. Fue un proyecto, un caso real hace muchos años, pero fue bastante interesante. Les cuento la historia. Ellos tenían unos tanques y los tanques se les rompían. Iba a la sierra, se les rompía. Me los tiraban de la camioneta, se les rompía, por impacto. Entonces decidieron un poco, investigar un poco, ir a la normativa ASTM. Y la normativa ASTM te dice, pues, qué es lo que tienes que hacer para que un tanque te aguante el impacto. ¿Cuándo cuándo tenemos mayor problema del impacto? Y esto es clave. Recuerden el plástico. Cuando está frío, las estructuras se condensan y el material se vuelve más rígido. Eso ustedes lo han visto. Cuando la temperatura aumenta, el material es más flexible. Eso lo hemos visto en materiales en general. Y esto no se escapa. Entonces, la lógica me da
que si yo estoy, por ejemplo, en Guayaquil y lo tiro, aguanta. Pero si el material o el tanque va, por ejemplo, a la sierra y las temperaturas son 5 grados, es posible que el material se vuelva menos resistente al impacto. Entonces, la normativa ASTM te dice que tienes que probarla a menos 40 grados centígrados. Eso es súper interesante. ¿Por qué? Porque recuerden que la variabilidad que tenemos en nuestra temperatura no es tan grande como la que pueden tener en los hemisferios norte o sur. En Estados Unidos y en Canadá, tú puedes tener durante el día unos 10 grados centígrados o 15 grados centígrados y en la noche bajarte a menos 15 o menos 20. Entonces, a bajos centígrados, el material se mueve muy pobre al impacto. Entonces, es muy importante poder tener una muy buena resistencia al impacto. Por eso es que esta propiedad de aquí se torna clave. ¿Ok? Ahora, primera parte. Segunda parte, enfriamiento. Tú no puedes tener la pieza en el horno por el tiempo que te dé la gana, porque tú tienes producción que te está diciendo que ya, aquí está la pieza. Entonces, tú tienes varias maneras de poder enfriar algo. Miren, aire con agua, aire forzado o aire quieto. ¿Qué quiere decir aire quieto? Que yo saco el horno y lo dejo ahí tranquilo en el aire. Miren el tiempo en que se demora en enfriarse, 55 minutos. 1 hora para poder yo abrir ese molde y sacar la pieza. 1 hora, casi 1 hora. Ahora, el aire forzado es básicamente ventilador. Ventilación, como vemos los ventiladores en los supermercados, vemos en centros comerciales, ventilador. Claro, ventilador industrial, ¿no? Estos ventiladores hacen que, mira cómo te baja a unos 43, 40, 43, 44 minutos. Pero el aire forzado con agua es ese tipo como de ventilador con agua que uno se pone, como esos spray, estos ventiladores chiquitos, que llevan cierta cantidad de agua y uno lo prende y tiene una sensación térmica como de enfriamiento, como de aire frío. ¿Ok? Ese es este. Y miren cómo yo puedo realmente casi llegar a 30 minutos. O sea, lo enfrío o lo caliento casi como en unos 10 minutos, miren, de aquí hasta acá, quizás un poco menos, ¿ya? Y luego lo enfrío y ya en 31 32 grados centígrados lo tengo totalmente ya frío. Entonces, ese es interesante desde el punto de vista de producción y de propiedades también. Pero la clave también está acá, ¿no? Calentar bien, tensificar, cristalinizar, porque la zona cristalina me interesa por propiedades mecánicas, y tener el pie de 200 que ya vimos que es el preciso. Y luego, ahora sí veamos los diferentes tipos de enfriamiento. ¿Ok? Esto es lo que más o menos vemos en el interior, ¿no? Interesante, ¿no? Está en el horno, este es el molde, y el plástico está densificado, y esta es la temperatura de la cavidad interior. ¿Ok? Eh, esto cuando se produce el enfriamiento, ¿no? Sale del horno, pero está el mismo molde, ¿no? Ahora el mismo molde, en vez de estar dentro del horno, lo sacamos, ¿ok? Y lo sacamos al aire ambiente. Pero al sacarnos al aire ambiente, miren lo que ocurre, ¿no? Claro, la temperatura aquí totalmente baja. Y si lo enfriamos, esa temperatura baja, cosa que comienza a bajar esto y esto ala para abajo, las temperaturas de aquí. Lo que estaba caliente para acá arriba, esto se lo manda para acá abajo. Y se enfría el producto y por ende se puede despegar. Medio de enfriamiento, aquí está. Aire quieto, miren la diferencia en watts sobre centímetro cuadrado por segundo. Miren la diferencia. Aire quieto, aire movido con ventiladores, aire movido con blowers, que son ya unos ventiladores más industrializados, combustión directa de gas, aire, agua, rociado de agua, aceite, bueno, son diferentes cosas, medios de enfriamiento, ¿no? Porque no necesariamente hay esto, pero esos son otros tipos de enfriamiento en aceite, que se ven en motores, etcétera, ¿no? Agua en tuberías, pero veamos un poco la diferencia, un poco, ¿no? Entonces, claro, vemos que el aire, el rociado de agua, es muy bueno para poder enfriar.
Aquí venimos un poco interesante, la comparación de costos, ¿ok? Y miremos que cuando nosotros estamos trabajando y tenemos pocas piezas, realmente a pocas piezas, el costo por soplado es mucho más alto. En cambio, si tenemos algunas piezas, el costo por pocas piezas, el costo por rotomoldeo es barato. Por eso es que el rotomoldeo, nosotros veremos que en los últimos años, el rotomoldeo ha tomado su fuerza, sobre todo en Ecuador. Yo he visto algunas cosas, algunos negocios en rotomoldeo en los últimos 10, 15 años. Porque es un proceso que yo decía como que estaba overrated. O sea, el proceso no era muy apetecido, no era muy tomado en cuenta, pero realmente muy mal hecho porque era un proceso económico, molde económico, materia prima, igualmente se puede pulverizar, no es tan fácil de procesarla, ¿ok? Los moldes son económicos, necesitas un horno, o sea, no hay realmente grandes cosas, ¿no? Y realmente, comparativamente es barato. Y vemos aquí un poco la diferencia, en que aquí bajamos la temperatura, perdón, aquí vemos la diferencia de los costos, ¿no? Aquí los costos son elevados y solamente ya vemos más o menos que se igualan cuando son 30.000. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos pocas piezas, nos daremos cuenta, pocas miles de unidades, nos daremos cuenta que el rotomoldeo es mejor opción que el soplado, ¿ok? Aquí vemos un poco la diferencia, eh, bueno, de la superficie, de los tiempos, yendo con un micrómetro, eso es con un termómetro infrarrojo. Eso es muy común que se puede hacer como ejemplo. Ahora vamos a ver algo hasta mientras que les quiero mostrar. Todavía, según mi grabación, aquí estamos con tiempo, así que me esperan un ratito. Espérenme un segundito, que hay una parte que les quiero dar de clase, que la tengo en otro lado. Espérenme un ratito. Ok, quiero mostrarles esto aquí. Ya. Esto fue aquí lo que yo les comentaba, ¿no? Miren cómo yo puedo tener aquí 4 hornos, perdón, 4 moldes en un mismo horno. Entonces puedo tener más piezas. Estas son unas fotos de Indetro que yo tomé hace algunos años. Vemos, por ejemplo, el molde. Vemos el molde y miren aquí cómo se hace con llama. Se calienta con llama. Estos sistemas todavía parecen mentira, pero todavía existen. Entonces la llama, esto de aquí se sube y se baja, como está aquí el hombre. Miren que aquí lo que hace esto aquí es, esta estructura sube y baja, y yo a su vez eso lo doy vuelta así.
Entonces, esto aquí sube y baja y yo le doy vuelta así. Y miren el ventilador que está aquí, ¿ves? No es un ventilador también sofisticado, ¿ok? Y aquí está el sistema de calentamiento. Aquí está el sistema de calentamiento, miren cómo es como con gas, ¿ok? Aquí el polvo hemos puesto y miren cómo se riega, o sea, realmente es un proceso que hay que tenerlo, no es que es malo, pero hay que tener bastante cuidado. Miren, por ejemplo, otros sistemas de calentamiento con gas, no en un horno, pero con gas, con llama abierta. No hay que asustarse, nosotros ahorita, por ejemplo, si ustedes se han dado cuenta en el laboratorio, estamos utilizando ese proceso. No es lo mejor, pero realmente uno a veces industrialmente tiene que coger lo que sea más barato y lo que se ajuste a lo que uno usa. Y en el caso nuestro, el gas es barato y por eso estamos utilizando gas. Primero. Segundo lugar, que nosotros en el caso nuestro, nuestros moldes los metemos al agua. Entonces era complejo tener calentadores pegados o empernados ahí, ¿no? Miren, por ejemplo, otras fotos en dentro, ¿ok? En donde se ve, por ejemplo, ya dos tanques ahí. Aquí están, miren cómo sacan la pieza, ¿ok? Entonces se pueden dar cuenta que es algo este, sencillo. Ahí está el molde, ¿no? No tiene nada no tiene nada de complicado. Déjenme ver otras cosas que les quiero mostrar. Miren este tanque brutal, brutal de Indetro, ¿ven? ¿Ok? Tanques de acero, no son tan comunes los tanques de acero. Tanques de Indetro, ¿ok? Eh, Aquí un poco lo mismo que les he mostrado, pero esa es la parte un poco que les quería mostrar que me parecía un poco interesante que ustedes la vean, ¿ok? Bueno, desafortunadamente aquí, esta parte me parece también interesante, ¿ok? Aquí vemos, miren cómo se comienza, la primera parte sube la temperatura, se comienzan como que dice a fundir, aquí está, se comienzan a pegar, se comienzan a pegar las piezas, aquí más, ya se comienzan, miren, más pegados y fundidos, ¿ok? Se comienzan a pegar más, miren que es interesante, pegado a la capa del metal, porque es la capa que tiene la mayor temperatura. Y las gotas de aire comienzan a irse para arriba, hacia adentro, hacia el aire. Porque evidentemente si yo tengo mayor temperatura, las caliento aquí y las gotas son sabias. Pues acuérdense que a mayor temperatura las gotas van a salir, salen por acá. Cuando llegamos al pier máximo ya está totalmente densificado, que es en 200. Luego este aquí se enfría y miren, inmediatamente aquí se enfrió ya se puede despegar. Aquí está toda la pieza ya fría. ¿Ok? Aquí está toda la pieza ya fría, ¿no? Aquí empezó a formarse, no se puede sacar todavía porque o sea, se despega el molde de la pieza, pero no se despega todo. Y aquí realmente aquí ya lo sacamos. ¿Ok? Y esto lo que dice, claro, es la convección interna del horno. Es lo que yo les decía hace un rato, ¿no? Porque hay dos cosas. Una, la convección interna del horno, aire forzado, y el otro, la convección o el enfriamiento, no sería convección, sería el enfriamiento con agua, el spray para poder enfriar el horno cuando ya sale. Ok. Bueno, entonces eso es lo que un poco es la clase de hoy día. Eh, Espero que les haya parecido interesante. A mí el proceso de rotomoldeo me parece que es uno de los procesos más fantásticos.
Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hoy es lunes, yo en 15 minutos subo la clase, ya les voy a mandar un mensaje por correo y me gustaría que por lo menos vean la clase. La clase está hecha ahorita en 1 hora y media para que la vean. Ojalá que la puedan ver hasta el miércoles y el miércoles cualquier inquietud que tengan me puedan preguntar. ¿Ok? Sobre la clase, que este es un proceso interesante. Entonces nos vemos el miércoles.